Amén, hermanas. Pues me da muchísimo gusto de verdad que estemos conectadas, que estemos reunidas las mujeres y que podamos tener estos tiempos. No sé cómo te sientes tú, pero a mí me encanta, aparte de estar preparando nuestra conferencia de mujeres, lo que me encanta es que podamos tener estos tiempos para alimentarnos entre nosotras, ayudarnos y sobre todo aprender juntas. Así que voy a empezar a compartir mi pantalla para poder compartir la clase, pero creo que esta no es. Permítame tantito. Según yo ya la tenía. Ok, es esta. A ver. Sí. mm, Ahora sí. Ya está. Ok, vamos a empezar con nuestra clase que se llama, hermanas, no te canses de hacer el bien. Me encanta este tema. Y yo creo que podemos aprender tanto y profundizar tanto en este tema. Y vamos a ver en la Biblia cómo los profetas, incluso los profetas, hombres fieles a Dios, hombres que hicieron grandes milagros, que se dejaron usar por Dios, que dejaron muchas cosas para seguir a Dios, que Dios los usó grandemente. Podemos ver tantas cosas que ellos pasaron, vivieron, que sacrificaron y que aún dejaron familias, muchas cosas para poder ser usados por Dios. Pero también pasaron por momentos de cansancio físico, emocional y espiritual. Y es lo que vamos a ir analizando. Incluso ellos pasaron por momentos no solamente de cansancio físico, emocional, espiritual, sino también pasaron por momentos de dudas, momentos donde se cuestionaron si lo que estaban haciendo valía la pena, donde pusieron en duda aún las promesas de Dios. Hubo cuestionamientos que estaban reflexionando, analizándose entre ellos mismos y decían, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena lo que he sacrificado? ¿Vale la pena? Muchos de los profetas pasaron por momentos así. Y eso, el poder profundizar en muchos de ellos, los hace más cercanos a nosotras, nos hace ver que ellos eran tan humanos como tú y como yo, que pasaban por emociones, por sentimientos como tú y como yo. Así que vamos a ver el primer ejemplo y uno de ellos es eh, Elías. Y mira, vamos a ver en Primera de Reyes 19 del 13 al 5 y dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo cuando llegó, perdón, a Bersabé de Judá. Dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retame y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Fíjate aquí qué es lo que estaba pasando con Elías, cómo él se sintió. Después de vivir una gran victoria espiritual, ¿se acuerdan de cómo él desafió a varios dioses que tenían y él dijo, no pongan a prueba, yo les voy a mostrar el Dios que es. Y Dios le pidió a Dios, perdón, que mandara fuego y así fue. Después de vivir esa gran victoria, Elías cayó en una depresión. Y se dice por las actitudes, si tú alcanzas a ver, em, y profundizas en varios versículos. Yo nomás le puse aquí unos cuantos versículos para no extenderme, pero tú te das cuenta de cómo él se empezó a sentir y cayó, se dice que cayó Elías en una depresión después de vivir en después de vivir una gran victoria. Incluso, fíjate, incluso pensó en morir.
Él pasó por su cabeza, Dios, mejor quítame la vida. Fíjate, el desánimo puede venir incluso después de tener victorias, después de ver grandes milagros que muchas de nosotras lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pero aún así podemos caer en desánimo. El desánimo puede venir aún después de ver victorias, como lo vivió Elías. Y podemos también caer en la depresión, a pesar de que conocemos a Dios, a pesar de que sabemos quién es Dios, a pesar de que hemos declarado que Dios es nuestro Dios, como Elías lo hacía, como Elías se sentía tan seguro del Dios que tenía, aún así pasó por momentos difíciles en su fe, pasó por momentos complicados en su fe, al punto de decir, Dios, quítame la vida. Vamos a ver otro ejemplo. ¿De quién? De Moisés. Ahora vamos a leer Números 11, del 11 al 15. Dice, Moisés oró al Señor. Si yo soy tu siervo, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo llevo a mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que prometiste ante sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así que así me veré libre de mi desgracia. Otro hombre, otro gran hombre, que hizo también cosas increíbles, que sacó al pueblo de Egipto, que lo llevó, que abrió el mar, que hizo grandes cosas, que Dios lo usó y puso varias plagas al pueblo de Egipto. Pasó también por momentos de dolor, de confusión, donde también él se desanimó y donde él también se cuestionó, ¿vale la pena? Moisés se sintió abrumado por tantas responsabilidades y cargas por las exigencias del pueblo. Era, dame, si tú recuerdas la historia, era, queremos agua, queremos carne, queremos esto y queremos el otro. Llegó el momento que ahorita leímos en esa escritura, donde Moisés se sintió tan abrumado, tan cargado por las exigencias del pueblo, por lo que le exigían el pueblo. Tú eres el líder. Por lo tanto, tienes que respondernos a lo que a lo que nosotros queremos. El cansancio también puede venir por el exceso de responsabilidades que tenemos. A veces el estar cargando tanto en tu familia, en el trabajo, no sé, piensa en qué situaciones que nos pueden llevar también a una debilidad espiritual, a un desánimo, al decir, ¿sabes qué? Sí, yo siento que en mi casa soy la que tengo que resolver, que tú te sientas así, ¿no? Con el hijo, con mis hijos, con mi esposo, en el trabajo, las responsabilidades que tengo en el trabajo, en la iglesia, etcétera. También Moisés lo vivió y también se sintió muy desanimado, muy triste por el exceso de responsabilidades que tenía. ¿Qué otro ejemplo? Jeremías, y vamos a leer Jeremías 20, del 7 al 8. Dice, quejas de Jeremías. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia y destrucción. Por eso la palabra del Señor fue cada día para mí una deshonra y una burla. Fíjate cómo se estaba sintiendo Jeremías. Jeremías fue un profeta en el cual iba a predicar al pueblo que necesitaba arrepentirse.
Él, a diferencia de Moisés, Moisés dirigió. Él fue a predicar, a llamar a la gente a que se arrepintiera y los confrontaba con su pecado. Y el ver frustración, él se sintió frustrado. Aquí en esta escritura que acabamos de leer, se sintió frustrado. Como Dios, mira lo que hago, lo que les digo, se burlan de mí, porque no le hacían caso. Jeremías le expresó a Dios su frustración, su dolor, su cansancio por el rechazo constante y burlas al predicar el mensaje de Dios. Porque eso es lo que hacía, predicaba el mensaje y recibía burlas, rechazo, crítica, etcétera. Y Jeremías se llegó a sentir así, desanimado, se desgastó emocionalmente al no ver el resultado que él quería. El desgaste también emocional, espiritual, también puede venir a nuestras vidas cuando vemos que buscamos hacer lo correcto, pero no vemos resultados. Mi matrimonio, con mis hijos, mis deseos, mis sueños que yo tengo, le he orado y le he clamado y veo que no hay resultado, nos empieza a llegar el desánimo, como a Jeremías. Jeremías no vio resultado, no vio que las cosas estaban cambiando, por consiguiente se sintió así. Tanto que era como, Dios ve lo que están haciendo, ¿no? O sea, se están burlando. Jeremías lo experimentó, como seguramente tú y yo lo hemos experimentado, como seguramente tú y yo lo hemos vivido. Y vamos a ver otro ejemplo. Jonás. Jonás 4 del 1 al 3. Enojo de Jonás. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Otro hombre que le dice, prefiero morir. ¿A qué grado de desánimo se fijan? ¿A qué grado de frustración? ¿A qué grado de desánimo se llegaron a sentir muchos de ellos? Y Jonás es uno de ellos. Llegó a sentirse de esa forma. Se sintió enojado de ver que Dios no cumplió con sus expectativas, porque él esperaba, voy a ir, voy a predicar, les voy a decir que se vuelvan a Dios, como también lo hizo Jeremías, pero él quería deshazte de este pueblo, ¿no? Como tú destruya este pueblo. Eso es lo que quería Jonás, ¿no? A diferencia de Jeremías, Jeremías era que se volvieran a Dios. Él decía, voy y les predico y que ellos se arrepientan. Y ver que Dios no cumplió con lo que él pensaba, se desanimó y se enojó. Porque si tú lees versículos también más adelante, donde él se enoja con Dios y pone mala cara a Dios, porque él se sintió, Dios no está cumpliendo mis expectativas. Sí, así es lo que pasa muchas veces también en nuestro corazón. Nos podemos desanimar cuando sentimos que Dios no cumple con nuestras expectativas, con lo que nosotros creemos y pensamos. Es que yo pienso, si yo soy una discípula, entonces todo me tiene que ir bien, todo me tiene que funcionar. O si yo oro y le pido y ayuno y esto, en la Biblia dice, y por lo consiguiente Dios me lo tiene que cumplir. Y cuando vemos que no es así, que no cumple Dios con nuestras expectativas, nos llega el desánimo, nos llega también a, a cuestionar muchas cosas en nuestro corazón, como también
lo vivió y lo sintió Jonás. Y cuando vemos todas estas historias, y no sé si ahorita vamos a ver otro ejemplo, algo nos hace ver que cada uno de ellos son tan parecidos a nosotras, hermanas, que nosotros también a lo mejor, bueno, hasta ahorita yo no he encontrado a alguien que me diga, quiero hasta morirme. No, pero sí al morirse espiritualmente. Así muchas yo he escuchado decir, ya no quiero continuar, ya no quiero estar, o estoy, pero no estoy. Estoy en la iglesia, pero no con el corazón, porque hay desánimo, porque hay desinterés, porque hay debilidad espiritual. Vamos a ver otro ejemplo de Josué 7 del 5 al 6 y vamos a ver obviamente a Josué. Dice, el ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las cantaras. Allí, en un pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué rompió sus ropas y se postró, dice, y se postró rostro en tierra ante el arca del Señor y permaneció ahí hasta la tarde. Los jefes de Israel hicieron lo mismo y echaron cenizas sobre su cabeza. ¿Qué había pasado aquí? Josué experimentó fracaso. Se supone el pueblo de Israel iba a ir a pelear contra otro pueblo y en lugar de ganar, perdieron. Dice aquí que hubo mucha gente que murió. Cuando Josué se enteró de eso, le dolió, porque él se sentía, si tú también lees toda la historia, Josué se sentía tan convencido de que ellos iban a ganar, tan seguro de que iban a ganar, y no ganaron porque no fueron obedientes, porque Dios les pidió destruyan todo y no destruyeron todos. Algunos tomaron la decisión, bueno, uno tomó la decisión de agarrar partes del pueblo que fueron a atacar, a pelear, y los escondió y los ocultó. Y Dios se enojó mucho y por eso Dios no les dio la victoria. Entonces para Josué era como, ¿cómo? Si estaba convencidísimo, si estaba seguro que íbamos a ganar. Y él experimentó ese fracaso. Y cuando lo supo, vino el desánimo, vino el dolor. Dice que estuvo ahí con la cabeza en la tierra, llorando, clamando, dolido por lo que había pasado. También, hermanas, el vivir fracaso en nuestra vida nos puede llevar al desánimo, nos puede llevar al dolor y hasta la amargura en el corazón. Podemos, entonces, lo que les comento, pensar y decir, ya no quiero continuar. ¿Cuál es la diferencia? Hasta yo he escuchado, ¿cuál es la diferencia de estar o no estar en la iglesia? Si también sigo teniendo problemas, si también sigo teniendo conflictos, etcétera. Todos ellos, te digo, son tan humanos como tú y como yo. Y créeme que vi muchos más ejemplos de profetas que llegaron a sentirse así, pero no quise poner todos para no extendernos. Solamente quise poner estos que para mí fueron mucho más relevantes. Pero ¿sabes qué? Te digo, una me hizo ver que son tan humanos como nosotros y que también hemos reaccionado muchas veces como ellos. Hemos actuado como ellos y también nos hemos sentido muy desanimadas, tristes y hasta dudando de si continuar o no continuar en nuestra fe. Pero sabes también algo que cortó mucho mi corazón es ver la reacción de Dios ante esto. ¿Cómo reaccionó Dios? Por ejemplo, con Elías, con el primer ejemplo que vimos. Vamos a leer. Dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Estamos hablando de Elías, acuérdense, que es el primer ejemplo, cómo él se sintió desanimado, etcétera. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas
y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Dios ante la actitud de Elías? ¿Se acuerdan cómo él se desanimó, se fue, se quejó con Dios? ¿Cuál fue la reacción de Dios? Eso es lo que, hermanas, a mí me cortó el corazón. No lo reprendió, lo alimentó, le dio descanso y lo restauró. Dice aquí que él, si tú lees varios versículos, dice que él se la pasaba dormido. Por eso dicen que Elías cayó en depresión, porque uno de los síntomas de la depresión es querer dormir. Y eso es lo que le estaba pasando a Elías. Pero mira, Dios, lo que les comento, lo alimentó, le dio descanso y lo restauró. Eso es increíble. Pero ¿sabes qué también? Algo que me impresiona es como también Elías se levantó y obedeció a Dios. No se quedó ahí en su depresión. Dios lo acogió. Fíjate, hasta me da ternura de, híjole, no ha comido. Le voy a dar, le voy a mandar de comer. ¿Cómo Dios, cómo es el amor de Dios? Pero Elías, después de, se levantó y obedeció a Dios. No se quedó ahí. No se quedó llorando, no se quedó lamentándose, no se quedó desgarrándose, ¿no? No, sino comió, tomó lo que Dios le había dado y siguió adelante. Vamos a ver el ejemplo de Moisés, cómo Dios actuó con Moisés después de que él también fue y se quejó. Dice, el Señor respondió a Moisés, tráeme 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y oficiales del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Así no tendrás que llevarlo tú solo. ¿Te acuerdas cuál fue su queja de Moisés? Que era demasiada responsabilidad, que era demasiadas las quejas, que era demasiado lo que él llevaba y tenía a cargo. Dios lo escuchó también. Dios dijo, ok, te escucho. Ok, tienes razón. Ok, voy a ayudarte con esto que estás pasando. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le enseñó? A delegar. Ok, vamos a delegar. Y por eso le dijo, escoge personas, etcétera. Y Moisés fue obediente y delegó responsabilidades. Él dijo, es verdad, yo no puedo con todo y voy a delegar. Fue obediente, porque muchas veces, aún, hermanas, nos puede costar delegar, porque nos podemos sentir como, si yo no lo hago yo, no se hace o se hace mal. Entonces tengo que hacerlo yo para que se haga bien. Y piensen en muchas cosas, ¿eh? No solamente en la iglesia, en tu familia, en el trabajo, con tus hijos. Piensa en eso. Él dijo, delego, porque él entendió que también eso lo estaba llevando al desánimo, él lo estaba también eso llevando a este, pues sí, yo creo que esa es la palabra, al desánimo, al desgaste emocional que estaba teniendo. Vamos a ver el otro ejemplo, Jeremías. En Jeremías 20, del 11 al 12. Cómo Dios reaccionó ante Jeremías. Pero el Señor está contigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Tú, Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. ¿Cuál fue también la respuesta?
Dios le ayudó a Jeremías a recordar su palabra. Dios le ayudó a recordar. A ver, Jeremías, recuerda que Jeremías se sintió como Dios, he predicado y hablado y les he hecho y les he dicho que se vuelvan a Dios y no me hacen caso, al contrario, me critican, me juzgan, me atienden de loco, etcétera. Y como Dios, otra vez Jeremías como, sí, pero el Señor es mi guerrero, pero Dios está conmigo, pero Dios le ayudó a que recordara su palabra, a que tuviera presente en su corazón sus promesas, a que él pusiera su enfoque en Dios y recordara quién lo había enviado y que él estaba con él, que Dios estaba con él. ¿Y qué pasó? Jeremías continuó predicando. No dijo, no, ya Dios. Él tomó lo que recordó las escrituras, las promesas de Dios, y él continuó y siguió predicando. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás, dice, salió y se sentó al este de la ciudad. Ahí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder en la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, lo cual creció, perdón, hasta cubrir a Jonás la cabeza y su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Fíjate lo que hizo Dios, ¿no? Él estaba, viendo, a ver, dice que ibas a sentarse para ver qué iba a suceder en la ciudad. Si recuerdas cómo la queja de Jonás fue, no has destruido a este pueblo, ¿no? Dice, lo que hizo Dios fue hasta ayudarle a darle sombra en su cabeza para estuviera más a gusto, Jonás. Ve el corazón de Dios, ve el amor de Dios. Dice en el versículo 10, perdón, el Señor le dijo, tú no te compadeces de esta planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en otra pareció. Dice, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha y de su izquierda, y dice, tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Fíjate lo que le dice Dios. Si tú, dice, te sientes así de esta planta que creció y luego se murió, dice, ¿por qué no te vas a compadecer de este pueblo? Dice que hay tanta gente, dice que no sabe ni siquiera distinguir su derecha contra su izquierda, que hay tanto ganado. ¿Cómo no te vas a compadecer? ¿Sabes lo que hizo? Cómo Dios lo ayudó en varias cosas. Primero físicamente, hasta dándole sombrita, ¿no? Como dice aquí, y él estuvo así mucho más a gusto. Después la planta se secó, pero Dios lo que quería trabajar en el corazón de Jonás es ayudarlo a ser un hombre con mucho más amor, mucho más compasión. Le enseñó a ser compasivo con los demás, a no ser tan juicioso, a no ser tan duro. Eso es lo que Dios quiso ayudarlo y enseñar a Jonás. Dios, eso es lo que quiso trabajar en su corazón, a tratarlo, a no ser, como les expreso, tan duro, tan, pues sí, ¿no? Tan insensible a las necesidades de los demás. Por último, hermanas, Josué. ¿Cómo actuó Josué? Perdón, ¿cómo actuó Dios ante Josué? Dice, el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado el pacto que concerte, perdón, con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Levántate, consagra al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro lo que ordené destruir, continúen
en medio de ti. Dice Israel, no podrás hacer frente ante tus enemigos hasta que hayas destruido estas cosas. ¿Recuerdas lo que yo les expresaba? ¿Por qué el pueblo de Israel perdió? Por esto, que ahorita lo están comentando, porque ellos tomaron esas posesiones y lo escondieron y le dijo, pero fíjate lo que le dice Dios. Primero, también lo escuchó, también Dios atendió perdón, Josué les estaba diciendo, pero también le dijo, levántate, ¿qué haces ahí? Porque él estaba dolido, estaba desanimado. Dios le dijo, levántate, ¿qué sigues? No puedes estar ahí. Así que agarra al pueblo, conságralo y trata eso, ¿no? De esas posesiones, sácalos que todavía están en medio del pueblo y trata lo que tengas que tratar, porque hay varias cosas, ¿no? De que Dios le pidió que fuera ante la persona, perdón, se me fue, quienes habían hecho eso, ¿no? Y eso es lo que hizo Josué. Dios escuchó lo que les decía, su dolor y su frustración, pero lo ayudó a levantarse. Josué obedeció y consagró al pueblo. Lo tomó. Ok, Dios, lo voy a hacer. Ok, Dios, si te fijas en cada uno de estos ejemplos, Dios escuchó, Dios consoló, Dios resolvió, Dios protegió, Dios alimentó, pero también los decía y los ayudaba a él. Vamos adelante. No te quedes en ese desánimo. No te quedes en ese, pues sí, dolor. No te quedes ahí. Sigue adelante. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanas? ¿Qué debemos de hacer con todo esto que estamos aprendiendo? ¿Y qué es lo que hicieron también ellos? Uno, acudir a Dios. Tenemos que acudir a Dios. Tenemos que ir con Él. ¿Cómo nos sentimos? Y eso es lo que hicieron cada uno de ellos. A lo mejor sí, sus quejas y todo, pero fueron y buscaron a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir también descansar. Descansar sin culpa. Porque a veces también nos podemos sentir culpables o también podemos sentirnos cargadas por lo que traemos. ¿Cómo puede ser que yo me sienta así? Yo lo he experimentado, yo me he llegado a sentir así. Digo, ¿cómo puedo sentirme de esa forma si tengo tantos años en la iglesia, si tengo tantos años dirigiendo, si he hecho esto, si conozco de Dios, si conozco de la Biblia? ¿Cómo puedo sentirme así? Dios, ¿sabes qué? No juzgó, no condenó, no señaló, los escuchó de cómo se sentían. ¿Qué hizo? También, ¿qué debemos de hacer? Ser abiertas y sinceras con lo que sentimos. Ser abiertas. Así me siento, Dios. Me siento cansada, me siento desanimada, me siento indiferente, me siento que ya no tengo fe, me siento frustrada, me he amargado, tengo duda de seguir adelante, me siento mal con alguien, no lo sé. Ser abiertas es bien importante para poder levantarnos, hermanas. No disfracemos lo que podemos estar sintiendo en el corazón. Ellos fueron completamente abiertos. Así me siento. Y fíjate cómo hasta decían, ya, hasta quítame la vida, Dios. Fueron tan abiertos, son tan sinceros. Debemos de ser así abiertos con nuestro Dios. ¿Qué es lo que tenemos también que hacer? No hay que aislarnos. No hay que aislarnos, que es nuestra tendencia. Nos alejamos de los demás. Pero luego también decimos, ¿por qué no me ayudaron? Sí, pero pues te alejaste, pusiste tus límites, te pusiste tus barreras. Lo peor que podemos hacer es eso, aislarnos. Y eso es lo que más Satanás va a susurrarnos en el oído. Aléjate, aíslate. No, ya no entregues tu corazón. Ya deja de servir, deja de hacer, deja de orar, etcétera. Nos va a susurrar en el oído para aislarnos, para separarnos de Dios y de los demás. ¿Qué más?
permitir que Dios nos restaure, que Dios nos restaure nuestra fe. Podemos estar tanto, y sobre todo las que tenemos tantos años en la fe, necesitamos continuamente ir con Dios y decir, Dios, restaura, restaura mi gozo, restaura mi ánimo, restaura mi fe, restaura, restaura mi relación con la iglesia, restaura mi relación con mi esposo, etcétera. Restaura. Y Dios, ¿sabes qué? Dios siempre va a estar interesado en hacerlo. Dios siempre va a estar deseoso de podernos levantar. Y eso es lo que Él quiere hacer. Y una vez que lo haga, también Él espera que nosotros actuemos, como lo vemos en cada uno de los profetas. No se quedaron ahí, no se quedaron llorando, no se quedaron lamentándose, sino se levantaron, restauraron su fe, restauraron su ánimo, restauraron su gozo, restauraron su propósito y continuaron adelante. Como lo dice en Isaías 40:30. Dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, caminarán y no se cansarán. Mira lo que dice esta escritura. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Para eso necesitamos reconocer cómo están hoy nuestras fuerzas, cómo eh, Dios quiere renovar mis fuerzas para no cansarme de hacer el bien. Quiero repetir, sobre todo las que tenemos tantos años en la fe. Amén. Y vamos esta es la clase que quería compartirles. A mí en lo personal me llegó tanto a mi corazón, me hizo sentirme tan identificada con estos hombres, pero también me conmovió mucho el amor de Dios, me conmovió tanto el corazón de ver cómo Dios actuó, pero también me desafió de cómo ellos se levantaron y no se quedaron ahí. Así que no. Así que voy a pedirle a dos que podamos orar, ¿sale? Sobre esto que estamos hablando, sobre la clase.